En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que lleva la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Y Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conduce Jorge Andrés Pomar. Muy buenas noches, queridos radio escuchas todos. Bienvenidos una vez más a Chile Público. Escuchamos Chile Público en todas las frecuencias de Radio Agricultura, desde Copiapó y hasta Punta Arenas. Por ejemplo, si tú estás en Talca, somos 94.5, en Los Ángeles 100.5, en Copiapó 101.3, aquí en Santiago de Chile, en la región metropolitana, somos 92.1. Tenemos una gran noticia, Lucho Fraile, porque Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, Claro 518, GTDIT Sur 143, Mundo Canal 114, Zapping 166, además en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Sepa usted que un Estado inteligente es nuestro desafío, por eso en CaderHub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en caderhub.cl. Y porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas, nuestras comunas son imparables. Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, amur.cl. Macarena Cornejo, secretaria general de Bópoli, ¿cómo está usted? Bienvenida. Muy buenas noches, Jorge, muchas gracias por la invitación. Nicole Cardoch, ex subsecretaria de Gobierno, ¿cómo está usted? Qué gusto tenerla además nuevamente y completar este panel femenino. Muy bien. Con mucho frío. Sí, lamentablemente. ¿Prefiere Nikki o prefiere Nicole? Cualquiera, pero ya todo pero más conocida como Nikki, la verdad. ¿Usted prefiere Macarena o prefiere Maca? Maca y Nikki. Muy bien. Oye, hartos temas el día de hoy, pues ayer, lunes, en La Moneda, el presidente dio inicio, ya nos veníamos enterando desde la semana pasada, pero dio inicio a la ACOT, esta agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, que yo creo tiene 3 puntos bien importantes. Cuéntenme ustedes qué les parece, pero yo quiero destacar que la seguridad pase a estar escrita de manera concreta, ¿no es cierto? La seguridad de las personas como una responsabilidad del Estado de Chile, y para eso se necesita además un cambio constitucional. Segundo, que existan regímenes muy duros para los jefes criminales. Se ha hablado del modelo italiano. Entiendo que en el REPAS, por ejemplo, ya están usando trajecito naranja. No sé, ¿vieron ustedes Orange is the New Black alguna vez o no? Sí, lo vimos. Ya, se lo vean. Están usando ya trajecito naranjo, pero se va a endurecer, por ejemplo, el contacto con el exterior, las visitas conyugales, a lo mejor en un locutorio, reducirlas al mínimo, el régimen de encierro versus las horas de patio, en horas separadas, etcétera, etcétera. Hay toda una batería de cuestiones ahí que implementar. Y 3, que también me parece algo importante, que se pueda aumentar las penas para quienes ocupen menores de edad en crímenes, en delitos. Yo creo que son 3 muy buenos anuncios. Y me falta uno también importante, que es el nuevo estado de excepción que se quiere incorporar. Un estado de excepción que sirva para intervenir los 50 barrios más críticos en este momento en nuestro país, de la región metropolitana, pero también de otras regiones. Hay lugares en Antofagasta, en Alto Hospicio, bien complejos. Y que además podamos en aquellas instancias ocupar, se ha dicho algo parecido a lo que está sucediendo en la Araucanía con los estados de excepción, podamos ocupar a las Fuerzas Armadas también de manera disuasiva, pero ojo, que también, por ejemplo, puedan hacer control de identidad. Algo que en este momento no ocurre. Entonces, preguntarle a ustedes
¿Qué les parece este anuncio de la ACOT? Un poco las medidas que yo les comento, si hay alguna que les llamó la atención también, porque son varias más que quisieran agregar. Macarena. Bueno, yo estoy de acuerdo obviamente con que el gobierno quiera avanzar en estas medidas obviamente pro seguridad. Creo que es una agenda bastante contundente desde ponerle obviamente de poner urgencia a ciertos proyectos que ya se venían trabajando en el Congreso, como ciertas reformas que quiere hacer el gobierno. Así que la verdad creo que avanzamos en la dirección correcta. La ciudadanía requiere mayor seguridad y obviamente yo creo que la gente en general está muy de acuerdo con esta agenda que está impulsando el ministro Arrau. Así que para mí avanza en la dirección correcta. Yo creo que está bien. Hay algunas, son como 17 medidas de hecho. 10 me parece que hay que ponerle urgencia. Hay algunas que ya existen que simplemente van a avanzar en discusión inmediata o en avanzar en distintos trámites legislativos, pero es avanzar en la dirección correcta. Hay algunas que son propuestas que son parlamentarias y hay otras que vienen desde el Ejecutivo, así que yo totalmente de acuerdo con esto. Hay algunas que tienen que ver con la flagrancia, hay otras que tienen que ver con aumenta de 12 a 24 horas la flagrancia. Hay otras que es obviamente poner discusión inmediata, una reforma a carabineros también, donde se puedan entregar incentivos también a los carabineros que están en terreno, dependiendo obviamente de la complejidad de la zona de la que ellos se hacen cargo. Entonces yo creo que avanza en la medida correcta. El presidente Nicky dijo, espero el acuerdo de la oposición para llevar adelante estas medidas y también la celeridad para sacarla adelante antes de Navidad. Personalmente, parece que hay más agua en la piscina que, por ejemplo, otros proyectos de mayor controversia, como pueden haber sido la ley de reconstrucción. No estoy diciendo que va a ser un buzón, ¿no es cierto?, ni mucho menos, pero parece que hay bastantes más acuerdos que desacuerdos, ¿o no? Sí. O sea, yo creo que la disposición de la oposición en este caso siempre ha estado por el diálogo y por llegar a acuerdos transversales. Yo creo que lamentablemente lo que vimos en la tramitación legislativa de la mega reforma no fue la oposición quien se negó ni a propuestas al mismo proyecto de ley, ni a indicaciones, ni a abrir mesas de diálogo. Lamentablemente ahí hubo un portazo por parte del diálogo y de las indicaciones desde el Ministerio de Hacienda, desde el ministro y bueno, desde el Ejecutivo. Yo creo que si el gobierno quiere avanzar en una agenda que evidentemente es la de mayor preocupación para la ciudadanía hoy día, va a encontrar una posibilidad de diálogo abierto y transversal desde la oposición. Yo quiero ser bien certera en esto, porque la verdad es que no solamente son disposiciones o voluntades que se dicen, hay una agenda legislativa que se trabajó con mucho ahínco y con mucha convicción desde el gobierno anterior del presidente Gabriel Boric, con una cantidad récord de proyectos en materia de seguridad pública y que yo creo que avanzaron y gratamente avanzaron por el bien común de la ciudadanía, también con acuerdo en ese entonces de la oposición, no de toda la oposición, sino ahí de los parlamentarios y parlamentarias de Chile Vamos. Ahora, entendiendo que por supuesto tu mundo es el Partido Socialista y si lo ampliamos un poco el socialismo democrático, pero como tú dices, la oposición ahí como, claro, es bastante más grande. ¿Hay agua también en la piscina en los otros socios de ustedes? Llámese el Frente Amplio, llámese el Partido Comunista. He tenido que no eres vocera, ni mucho menos de ello, pero ¿tú crees que hay agua en la piscina de ese mundo? Porque paralelamente el ministro Arrau está presentando esto, las diputadas del Partido Comunista y el Frente Amplio quieren tramitar aumentar las penas a carabineros que cometan delitos, por ejemplo. Mira, yo creo que hay varios proyectos de ley que se están discutiendo que lamentablemente están como en unas agendas que creo yo no representan a la mayoría, no solamente del sector de la oposición, sino también del sector del oficialismo. Los proyectos de ley que ha levantado el Partido Nacional Libertario o el mismo Partido Republicano, que se aleja un poquito de la línea del gobierno o de las urgencias, creo que eso sucede. Más allá de eso, de los anuncios propiamente tal, yo quiero establecer algunas cosas. Más de la mitad de los paquetes de las medidas que se anunció en esta agenda contra la delincuencia ya están en trámite en el Congreso. Eso, creo yo, es una buena cosa porque reconoce, sin decirlo el presidente de la República ayer en su entrevista, pero
lo reconoce de facto, de que hoy día en materia de seguridad pública no estamos empezando de cero, sino que hemos venido avanzando, se avanzó con una agenda legislativa récord en el periodo pasado, y a mí me gustaría ver que este gobierno esté más enfocado en la instalación y en la ejecución de los proyectos de ley y ya las leyes finalmente que se aprobaron para este periodo, porque es un paquete de medidas que cambia la forma en que la seguridad pública se aborda en nuestro país, cómo funcionan las distintas instituciones, y creo que eso es muy importante. Por otra parte, algunas cosas que me siguen haciendo falta de esta convicción y ímpetu que pone el gobierno en la agenda contra la delincuencia, proseguridad, sigue siendo el levantamiento del secreto bancario con sede administrativa. Creo que eso es una parte fundamental de cómo hoy día en el mundo, en legislaciones que están muchísimo más avanzadas que la nuestra, cómo se persigue la ruta del dinero del crimen organizado, que todos entendemos el diagnóstico y cómo el crimen organizado lamentablemente empieza a penetrar a las distintas sociedades, y esa es una buena medida. Y por otro lado, también me hace falta ver, solamente para terminar, me hace falta ver cómo se fortalece la prevención sobre todo, y los programas de prevención que ya existen, que muestran buenos resultados, para cuando hablamos de la prevención y interrumpir trayectorias delictivas de niños, de niñas y de jóvenes. Creo que eso no es algo que no haya demostrado no ser suficiente en el pasado. Al contrario, el programa Lazo, en todas las comunas donde se instala, por ejemplo, tiene muy buenos resultados. Hay un acompañamiento real, una escolarización de los jóvenes y de los niños que es muy importante, y creo que evidentemente eso ayuda a cambiar trayectorias de vías completamente distintas, que eso va a ser evidentemente una inversión para el futuro. He escuchado muchas veces a las policías, también a fiscales, el Ministerio Público, referirse de que suele ser bastante ágil el despeje de las cuentas cada vez que son solicitadas. ¿Por qué crees tú que hay un empeño del mundo progresista en sacar a un juez de esa operación, de esa ecuación? Porque hoy día se necesita un juez para abrir una cuenta. Insisto, fiscales y policías dicen esto es bastante expedito, nunca ha sido un problema abrir una cuenta. En el 99,9% de los casos además lo conceden. Me causa ruido aquello, porque a veces se apunta a un sector político como usted no quiere abrir las cuentas, y es como, las cuentas no hay problema que se abran. El problema es que queremos que un juez certifique que aquí hay una cuestión seria. La cantidad de filtraciones que tiene la fiscalía, no sería raro que la cartola de alguien que está siendo imputado ande circulando por todos los WhatsApp de Chile. ¿Qué pasa si esa persona tiene una vida privada que pueda ser objeto de comentarios, por ejemplo, del resto de las personas? Recuerdo también, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, no sé si tú lo recuerdas, lo que pasó con impuesto interno, y cómo impuesto interno en algún momento se transformó también casi que en un brazo político para auscultar, ¿no es cierto?, dirigentes opositores. Entonces, pareciese ser que un juez le da mayor garantías a una parte importante de la población respecto de la apertura o no de una cuenta. Sí, yo creo que en eso, Jorge, hay que sacar como las caricaturas del debate, porque creo que son ahí de repente anécdotas o casuísticas que se han dado mucho en el debate, pero que en la práctica los proyectos de ley que hay a propósito del levantamiento bancario con sede administrativa se hacen cargo, y se hacen cargo como legislación comparada en el mundo. Si esto no es algo que no exista en ninguna parte del mundo, existe en aquellos países que tienen una convicción real de perseguir el crimen organizado, se ha institucionalizado esto, y en las indicaciones del Congreso lo podemos ver. Yo, al contrario, lo que he escuchado desde recomendaciones de la Fiscalía Nacional a distintos comités asesores en materia de seguridad pública, han levantado esto como una de las propuestas que está en el debate a propósito de el fortalecimiento a nuestra seguridad pública y el combate real al crimen organizado. Las disposiciones en el Congreso, hay 2 proyectos de ley, hay que recordar, los 2 proyectos de ley apuntan a lo mismo en el centro, pero también están las disposiciones y procedimientos y mecanismos, no solamente que se exigen en estos proyectos de ley, pero sino que también son mecanismos que han sido comprobados en el mundo, que resultan, que sirven para las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público. En este caso, más allá de las anécdotas o las casuísticas, quisiera ver una real convicción en aquellos instrumentos que, vuelvo a decir,
no están probándose por primera vez en nuestro país, sino que se prueban y se generan en otros países. Hay política comparada al respecto, digo, y que en nuestro país, por cierto, podrían ser de mucha utilidad. Yo veo que eso es un debate. A mí de verdad no entiendo el por qué negarse a esa agenda o negarse a la discusión. Están en los proyectos de ley en el Congreso, pero más allá de eso me hace falta ese insumo dentro de la agenda, pero también, vuelvo a decir, el fortalecimiento a los programas de prevención para niños, niñas y adolescentes, que creo que es muy importante. Hemos visto lamentablemente cómo hay incorporación de los más jóvenes a delitos, no porque sean los más jóvenes los que cometen más delitos, sino que lamentablemente hay más presencia de jóvenes en delitos graves. Lo vimos el fin de semana, lamentablemente, con por intento de portonazo que se hizo a la escolta del exministro Cordero, donde participó un joven de 14 años. O sea, creo que hay que abordarlo con una política seria, responsable, sostenible en el tiempo. Por eso nombraba el programa Lazos, que no viene de un gobierno en particular, sino que ha sido un programa que se ha desarrollado en distintos gobiernos para, evidentemente, atajar esas trayectorias delictivas, hacer un acompañamiento real por parte del Estado, porque tiene resultados concretos. Levantamiento del secreto bancario, que ha sido como una piedra importante yo diría que es tal vez lo más repetitivo que uno ha escuchado del mundo desde la oposición respecto de esta agenda, de esta agenda, que yo también creo que en una de esas separar la discusión, porque yo creo que probablemente en varios de esos puntos hay bastante acuerdo en el mundo político. Sí, mira, yo creo, respecto al tema del secreto bancario, yo quiero ser bien enfática en esto, y creo que dentro del oficialismo actual, no es que las personas estén en contra del secreto bancario, lo que pasa es que lo que intentan, obviamente, desde el socialismo democrático o la izquierda en general, es que se haga vía administrativa. Y acá el problema que tienes tú cuando es por vía administrativa es que estás, por un lado, dejando a los jueces como que ellos no hicieran el trabajo, que actualmente, si uno revisa cuánto se demora una orden judicial desde que se inicia la investigación para poder ver distintos delitos, o los delitos, obviamente, donde se hace la solicitud, es entre 24 y 32 horas. O sea, es un plazo que es bastante acotado lo que se demoran los jueces en hacer el levantamiento bancario. Que eso al día de hoy existe y tenemos leyes respecto al levantamiento del secreto bancario. Entonces, o sea, acá no estamos en nada, no es que nadie pueda levantar el secreto bancario, eso es lo primero. Y lo segundo, hacerlo vía administrativa, obviamente, que es lo que se intenta lo que muestra o lo que quiere y busca, obviamente, el socialismo democrático o la izquierda en general. Es hacerlo con un funcionario público, y un funcionario público a la vez también puede ser el escalafón más bajo dentro de la administración pública, donde puede llegar, y esto es un ejemplo, pero donde podría llegar las mafias o el crimen organizado, obviamente, a amenazar a esa persona para que entregue datos personales. Tenemos que recordar también que nosotros tenemos la ley de datos personales, que ha avanzado, obviamente. Entonces, por una parte, quieres que los datos personales estén resguardados, pero por otra, tú quieres que un funcionario público te abra las cuentas bancarias y las revise, sabiendo que eso puede, primero, ser filtrado a la prensa, podría ocurrir. Segundo, esa persona podría ser amenazada, obviamente, por el crimen organizado, mucho más rápido y más fácil que con un juez, que no digo que no pueda ocurrir, pero podría ser bastante más rápido. Y por otra parte, que es algo que existe. Nosotros hoy día tenemos secretos bancarios que lo levanta un juez y se demora entre 24 y 32 horas. Por tanto, ¿cuál es la necesidad de hacerlo vía un funcionario público? Yo no le veo, la verdad, el sentido, porque lo tienes hoy día. No es algo en lo que tienes que avanzar, para mí. No es algo en lo que tienes que avanzar, porque hoy día lo tienes y te demoras entre 24 y 32 horas. Quizás avancemos en disminuir esas horas y que no sea entre 24 y 32, y que sean las próximas 12 horas, así como estamos avanzando en flagrancia, que es obviamente aumentar la flagrancia. Bueno, en este caso, entonces, disminuir y que no se demoren los jueces 24 horas, que se demoren 12. Vamos a hacer una pausa, señor Lucho Fraile, en nuestro querido Chile Público. Y volvemos con más. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado,
con Jorge Andrés Pomar. Porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas nuestras comunas son imparables. Asociación de Municipios Rurales AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, amur.cl. Somos tecnología que genera impacto. En Coder Hub creamos software e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública y construir un mejor futuro digital para Chile. Visítanos en www.coderhub.cl. Nicole Cardoch, Macarena Cornejo, hoy día panel femenino, qué gusto, en este martes de Chile Público. Fíjate que el ex embajador Velasco, el ex embajador Velasco de militancia al Frente Amplio, además del círculo del círculo de amistad del presidente Boric, dio unas declaraciones que a mí me llamaron la atención el fin de semana. Dijo: vamos a volver a ser gobierno y además con la curva de aprendizaje alcanzada. Hay un reconocimiento ahí de parte, hay tal vez una autocrítica encubierta respecto de que las veces que se dijo que eran autoridad en práctica, un gobierno amateur, hay un reconocimiento tácito de que costó llegar a la curva de aprendizaje, Nicole Cardoch. No creo que sea por eso. Por todo menos por usted, por supuesto. No creo que sea eso. Yo creo que hay distintas cosas. Primero, efectivamente el anterior gobierno del presidente Gabriel Boric fue una administración que nace con la creación ahí mismo de una gran coalición de partidos de la centroizquierda chilena que nunca habían gobernado juntos. Por tanto, era bien desafiante enfrentarse a la gestión pública. Pero no creo que sea el reconocimiento de este mal llamado, que, vuelvo a decir, sigue siendo una caricatura que poco de bien le hace al debate esto de gobierno en práctica, porque estamos viendo hoy día, llevamos ya 5 meses de la gestión del gobierno del presidente José Antonio Kast, y han salido siendo autoridades de gobierno, han salido del mismo gobierno ya más de 40 autoridades. En promedio hay una autoridad, sea seremi, subsecretario, ministro, que se va del gobierno actual cada 4 días. Entonces yo creo que esas caricaturas que se pintan en un momento que se está, no sé, o en campaña o quiere como tomarse el debate, creo que le hace mal a un reconocimiento, y lo escuchaba al principio de la entrevista del presidente José Antonio Kast ayer, de un reconocimiento que gobernar es mucho más desafiante de lo que se imaginan incluso los mismos candidatos. Incluso el presidente lo reconocía también cuando tuvo palabras de reconocimiento a las gestiones o a los gestos que ha tenido el expresidente Gabriel Boric con él en la actualidad. Yo creo que eso es algo bueno de reconocer. Es muy desafiante hacer política pública sostenible, pensar en la hoja de ruta del país, pero yo creo que no es un reconocimiento a que si se hizo muy mal en la administración anterior. Yo no tengo esa evaluación, evidentemente. Lo que sí creo que todos reconocen, y los que hemos pasado por la administración pública y sobre todo en roles de autoridad, hay un reconocimiento de que gobernar es mucho más desafiante y una responsabilidad que solo se siente realmente cuando uno está ahí en el cargo. La soledad del poder, del poder. Le sucede al presidente Kast a veces. Yo creo que al presidente Boric también, al principio, cuando se enfrentó con el presidente Piñera, y después también la relación terminó de otra manera. No sé qué tan buena onda están ahí la semana pasada el presidente Boric retuiteó una cuestión, trataban al presidente Kast de imbécil. No, pero yo lo que escuché de la entrevista es que el presidente Kast reconoció los gestos del presidente Gabriel Boric, que se ha hecho parte de ceremonias que son, vuelvo a decir, no de republicanas, no de un gobierno de turno, sino que tienen que ver con las responsabilidades de Estado que ambos han compartido. ¿Y tú no sientes que el gobierno del presidente Boric fue de menos a más? Yo siento que sí, que fue de menos a más. Yo creo que hubo una actualización. El ex embajador Velasco no está tan equivocado de alcanzar la curva. Yo creo que hubo una actualización importante de lo que significaba el proyecto, la hoja de ruta, las prioridades ciudadanas, que se aprendió muy rápido. Y yo creo que es bien difícil para aquellos que han estado en ese rol
como presidente o presidenta de la República, estar en un constante aprendizaje y llevando en valor lo que se aprende ahí, en el cargo. Y yo creo que el presidente Gabriel Boric, con su juventud, además, con la que llegó a ser presidente de la República, supo aprender muy rápido y poner en ejecución aquello que se aprendía muy rápido. ¿Tú sientes que hay hubo una curva de aprendizaje en el gobierno del presidente Boric y tal vez en alguna medida el presidente Kast también, que llegó con promesa que íbamos a expulsar 300.000 migrantes? Esta cuestión la vamos a recuperar poco menos que de aquí a fin de año. Costó echar a andar el motorcito, por ejemplo, en el Ministerio de Seguridad, que era la promesa más sentida de campaña. Tal vez, tú me apuras, yo creo que la razón por la cual gana José Antonio Kast, tres principalmente, pero una de ellas tiene que ver con una promesa en seguridad. Y cuando llega la ministra Steiner, uno dice, oye, aquí no había el plan escudo fronterizo, el defensa de la JAV, todos esos nombres que le gustaban. Sí, es verdad, había muchos que hoy día poco se recuerdan. ¿Dónde estuvo el plan? Porque mira, en el caso del ministro Quirós, tú puedes estar muy en contra. Yo imagino que aquí nuestra contertulia Cardocha está muy en contra. Ahí lo adivinaron. Pero fíjate que Quirós tiene un plan. Él sabía hacia dónde. Te voy a recortar en todos lados. Y había que ir a rogarle, ministro por ministro, hacían fila para que que no sea 3-6. Ya, en salud, ya 3-2. En seguridad, ya en seguridad nos recortemos. Ya. Pero había un plan, hay una hoja de ruta. En seguridad daba la impresión de que no había hoja de ruta. Pero los datos eran distintos. No había hoja de ruta. Yo creo que el ministro Raúl ahora tiene hoja de ruta. Pero la ministra Steiner no tenía hoja de ruta. Bueno, respecto a la curva de aprendizaje, yo creo que es natural que tanto el gobierno del presidente Gabriel Boric como todos los gobiernos que han pasado, obviamente tengan esta curva de aprendizaje y podríamos ver y pensar en una Bachelet 1 con Bachelet 2, un Piñera 1 con Piñera 2, que obviamente de un gobierno a otro tú tienes un aprendizaje que es normal y es común y que es bueno que sea así, porque si no fuera de esa forma estaríamos en un error. Imagínate un Gabriel Boric que estuviera o el gobierno hubiese o siguiera al día de hoy con como ellos entraron en marzo del 2018, sería terrible, o marzo del 21. 22, perdón. Sí. Yo confundidísima. En marzo del 22 y siguiéramos al año 2026 y ellos no hubiesen aprendido nada, sería terrible. Yo creo que es natural, obviamente, que tengan esta curva de aprendizaje. También es natural que quieran ellos, obviamente, intentar volver al gobierno. Creo que es algo que todos los partidos políticos lo intentan y todos los conglomerados políticos. Distinto es que ellos le puedan ofrecer al país una alternativa que a la gente le haga sentido en ese momento. Bueno, obviamente los tiempos en política sabemos cómo son, pero la curva de aprendizaje, yo creo que obviamente que ellos tuvieron una curva de aprendizaje, partieron muy mal, probablemente con muy ideológicos, donde tuvieron que después el gobierno del presidente Gabriel Boric poner obviamente a las personas del socialismo democrático, y ahí es cuando entra Marcel o entra Carolina Toá, y entran personas que tenían experiencia en gobierno, y yo creo que eso fue nutriendo también al gobierno del presidente Gabriel Boric. Obviamente no un gobierno al que yo apoyaba, pero sí obviamente tuvieron que hacer cambios, porque una cosa es lo que tú haces en campaña, lo que tú dices y lo que prometes, y otra muy distinta es cuando tú ya estás dentro del cargo y tienes que obviamente revisar cómo funciona finalmente el Estado. Así que bueno, eso por respecto al ex embajador. Y sobre temas de seguridad, mira, yo creo que acá también hubo una caricatura respecto a la ex ministra Steiner, porque la verdad es que ella también, si tú te fijas en las cifras que vemos de marzo, bueno, a la fecha, pero de marzo, y centrémonos solamente en ella, sí disminuyeron los delitos de mayor connotación. Sí, la ministra Steiner entró 3 veces a Temucuicui, cosa que no habían logrado los otros gobiernos, y también mostrando como acá no hay territorio donde el Estado no puede estar. Entonces yo también creo que a la ministra Sichel la sacaron a balazo. Por eso, entonces acá, claro, vemos como, oye, la ministra Steiner no tenía un plan. Yo creo que sí tenía un plan. Lo que pasa es que quizás comunicacionalmente hubo errores, obviamente, pero ella sí entró 3 veces a Temucuicui mostrando que el Estado no hay lugar donde no pueda entrar y no hay lugar que esté vetado para el Estado. Y fueron 3 veces, y te diría que fueron en 2 semanas o en 3 semanas.
De hecho, me parece que entre la segunda y la tercera entrada de Temuco Cuy pasaron me parece que fue una semana de diferencia entre una y otra, y la primera quizás con 2 semanas de diferencia. Pero había un plan, y obviamente el ministro Arrau, que ya tiene experiencia política, él ha tenido cargos de elección popular, además de haber trabajado obviamente en el gobierno de Sebastián Piñera II, es un ministro que tiene toda la experiencia, y yo creo que por lo mismo está haciendo un tremendo trabajo en seguridad, y por lo mismo nos muestra esta agenda, y ahora estamos pensando obviamente en lo que viene en adelante de aquí a fin de año, de aquí a Navidad, con esta agenda de seguridad. ¿Tú no sientes, Nikki, que hay no solamente un aprendizaje y llegaron arriba a la curva, sino que yo veo el gobierno del presidente Boric hasta el plebiscito y después del plebiscito, y son dos gobiernos distintos, absolutamente distintos, incluso en los rostros, por supuesto no el presidente, pero incluso en los rostros, en el tono, en las formas. A ver, la gestión de la ex ministra del Interior, Isquia Siches, fue objetivamente una muy mala gestión como ministra del Interior. Yo creo que es difícil defender la gestión de la ministra Siches. A diferencia de lo que sucedió con Carolina Toá, que efectivamente dio con el tono, dio con la forma. Yo creo que ella dejó una batería legislativa de proyectos importantes que nos van a servir para seguir combatiendo el crimen. Le dio una seriedad distinta. Fíjate que aquí los días lunes es panelista Rodrigo Delgado, que era ministro, que terminó como ministro del Interior de Piñera. Yo me acuerdo esa patinada que se pegó la ministra Siches, no sé si ustedes se acuerdan. No solamente la poca veracidad de lo que dijo en una sesión del Congreso, que supuestamente habían mandado un avión y el avión se había devuelto con todos los que habían deportado. ¿No? Dijo algo así como, es que no saben nada. Así como está en un tecito comentando una copucha. Rodrigo ha contado esa, entre comillas, anécdota muchas veces aquí en el programa. Y dice, bueno, yo no sabía, me empezó a llegar WhatsApp como loco de todo el mundo, no sabía qué pasaba. Veo el video, me comunico con la ministra Siches y ella ya sabía ya que había sido un error e inmediatamente me pidió disculpas y además salió rápidamente a corregirse a sí misma. Cuando tú ves lo que pasó con los indultos, terminó fuera la ministra de Justicia en ese momento. Terminó fuera el jefe de gabinete. Todas fueron acciones políticas, como no saber mover el decreto de oficina a oficina. Y efectivamente después terminamos de una manera muy distinta con Álvaro Elizalde, con Carolina Toá, Mario Marcel, que estuvo desde el día 1, con el ministro Cordero. O sea, la forma, el tono, fue todo distinto. Sí, yo no diría que radicalmente distinto. Creo que había un proyecto, una batería de proyectos que desde el primer día fueron necesarios para el gobierno del presidente Gabriel Boric y que terminaron siendo esos mismos proyectos que luego guiaron toda la política durante esos 4 años. Reformas muy importantes que estaban muy pendientes para la ciudadanía completa. La reforma de pensiones se había discutido durante 12 años, que yo creo que hay varias deudas que se saldaron un poco pendientes, no con un sector político, sino con la sociedad completa. Yo creo que es importante recordar eso. Más allá de las ocasiones, más allá de las anécdotas, es realmente desafiante, yo creo que es desafiante, y el desempeño de la ministra Steiner de 69 días también refleja lo mismo. O sea, aquí la defiende, va a creer fue malo. ¿Por qué la sacaron del cargo? Pero guíate por la cifra. No, pero yo creo que es desafiante, Maya. Yo no quiero poner a la Maca en entredicho, en complejidades, porque es difícil, pero es desafiante. O sea, tenemos una ministra que estuvo en el cargo probablemente el corazón en materia de seguridad, de la importancia que le puso el mismo presidente cuando fue candidato. No la primera vez que fue candidato, las 3 veces que fue candidato, fue un discurso netamente centrado en control del orden público, control de la migración y cómo íbamos a avanzar en seguridad pública. Y que después de 12 años siendo candidato, se haya designado a la ex ministra Trinidad Steiner para liderar la agenda de seguridad con el pobre desempeño que tuvo, yo creo que claramente fue un error. Y eso te dice que es muy desafiante estar y entender
que la campaña termina y gobernar es muy serio, recae con mucha responsabilidad en aquellos que están liderando una discusión. No solamente... ¿Designar a Isquia Siches también fue un error? ¿Como ministro del Interior? Yo creo que fue en su momento una decisión que tomó el presidente y luego el presidente decidió poner a Carolina Toa. Y yo creo que... Es que yo no puedo evaluar si fue un error o no del presidente de la República. Acabas de decir que fue un error poner a la ministra Steiner. 69 días después es la ministra que más... ¿cómo decirlo? Que ha durado el periodo más corto desde la vuelta a la democracia. Fue un error. 2 ministras. Nunca antes habían durado 2 ministras 69 días. Fue un error poner a la ministra Steiner, pero no fue un error poner a Isquia Siches. Recordemos que Isquia Siches fue ministra del Interior y Seguridad Pública. Era otro el modelo de ministerios en ese momento. Yo no quiero evaluar porque creo que la ministra Isquia Siches, en su rol de jefa de gabinete política del gobierno, en ese entonces, el gobierno que empezaba, tuvo también algunas cosas buenas, creo que merece la pena decirlo, pero más allá de eso, lo que acá hay en este gobierno, que vuelvo a decir, lleva 5 meses, pero el actual presidente Kast fue candidato 3 veces, 12 años, con un núcleo central de su promesa de campaña que tenía que ver en materia de seguridad. Y evidentemente el pobre desempeño, y dicho no solamente por la oposición, sino sobre todo por el oficialismo, a propósito de una agenda que yo creo que no se explicó nunca bien, nunca se pudo comunicar que había una hoja de ruta en materia de seguridad, pero además en una relación política súper conflictuada con el Congreso, con parlamentarios de la Comisión de Seguridad, por ejemplo, que siempre estuvieron abiertos al diálogo, a escuchar a la ministra, a saber lo que había ahí dentro de los planes A, B, Z de los que se decían en campaña y que no fueron capaces de mostrar. Más allá de todo, yo creo que eso da cuenta de que ese cargo en particular y ser ministro de Estado, pero sobre todo en una urgencia ciudadana como la seguridad pública, es muy, muy desafiante. Y por eso es bueno volver siempre a lo que decimos desde la política, diría yo, más tradicional, que es ojalá que se reivindique en algún momento el poder llegar a acuerdos transversales que hacen a la política mucho más sostenible en el tiempo y que, por ejemplo, tienen una buena impresión hoy día de toda la batería de proyectos que se aprobaron en la administración anterior del presidente Gabriel Boric, con un liderazgo importante de la entonces ministra Carolina Toa, pero también con acuerdos del Congreso. En la administración del presidente Boric, el sector del progresismo, de la centroizquierda, no era mayoría, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Por tanto, para aprobar todas las leyes de seguridad, hubo que llegar a acuerdo con sectores de Chile Vamos. Y eso ha traído que hoy día podemos decir que las cifras que han ido sostenidamente a la baja en materia de seguridad no corresponden particularmente a una gestión de gobierno, sino que corresponden a políticas de Estado que se han aprobado con sectores políticos muy distintos, pero que se ponen de acuerdo para avanzar. El pic, por ejemplo, de la tasa del Informe Nacional de Homicidio, el pic fue el 2022. Y ha venido los últimos 3 años sostenidamente a la baja la tasa de homicidio. Durante los últimos 3 años del presidente Gabriel Boric, menos del 20% en esa tasa. ¿Es suficiente? Claramente no. Nosotros queremos que le siga yendo bien al Estado, pero por eso hay que reconocer y ojalá no tener una agenda ultra ideologizada en materia de seguridad pública, porque eso tiene repercusiones en nuestras instituciones, en las policías y evidentemente en la percepción ciudadana. ¿Qué áreas de esta agenda pública crees tú que es demasiado ideologizada? Yo creo que hay varias cosas, lamentablemente, y lo quiero decir con una crítica constructiva, creo que el presidente en su entrevista el día de ayer no tenía suficiente información de algunas cosas que sí se hacen hoy día y que no son necesarios cambios legales. Por ejemplo, el tema de los cupos en la cárcel de alta seguridad, esta división entre los presos, evidentemente que son o cabecilla o parte de organizaciones de crimen organizado. Creo que eso existe, eso se hace. Estoy diciendo, creo que al presidente le faltó quizá información por parte de su equipo para sostener algunas cosas. Y yo creo que también, lamentablemente, y de verdad lo digo, lamentablemente la parte que más ideologizada me queda de esa entrevista fue las críticas infundadas a los números de la CACEN. Yo creo que es bien peligroso cuando la máxima autoridad del país pone en duda mediciones que se vienen haciendo en Chile desde la década del 90 y mediciones que no hace un gobierno de turno.
sino que son mediciones que son instituciones públicas, pero también que colaboran organismos internacionales. Que hayan salido de la pobreza 600.000 personas entre el 2022 y el 2025 tiene que ser una buena noticia. Y yo no he escuchado a nadie más que al presidente, lamentablemente, poner en duda esos datos. Yo creo que cuando se desinforma de esa forma o se hacen aseveraciones sin tener la evidencia suficiente, y sobre todo en una figura como el presidente de la República, creo que es muy peligroso, y digo para el debate contingente y el debate público, y yo creo que en eso sí fue sobreideologizado, porque además fue algo que se dijo o que él lo manifestó durante la época de campaña, y creo que hay que entender, y el presidente, sobre todo las autoridades de gobierno, tienen que entender que es distinto el tono de la época de campaña a cuando uno ocupa un cargo público, sobre todo el de la máxima autoridad de la República. Preguntarles, la saco completamente de este tema, nos quedan unos poquitos minutos. Sandra Parisi, diputada del PDG, ingresó, esto lo vemos todos los años, ingresó un proyecto para declarar feriado el 17 de septiembre. Recordemos que estamos a poquito más de un mes de para mí, la mejor fecha del año. Por más años. Todos los años ocurre lo mismo. Mejor que mi cumpleaños. No hay fecha como la semana del 18 de septiembre. Le hace falta a la gente también algo, una época más festiva. Siempre a veces se ve esto como, bueno, nos falta el diputado. Es como que los diputados ya... Siempre hay uno que presenta este proyecto. Pero parece que este año tiene más sentido porque es solo feriado el viernes cae. Entonces tendríamos celebraciones solo viernes, sábado, domingo. Solo. Jueves a las 2 de la tarde ya no trabaja nadie. Pero, sí, es verdad. Pero entonces sumar un día más. Y esto siempre sale los economistas, lo que nos cuesta un día feriado, cómo para el PIB y cuánto le cuesta al país. Y extrañamente el ministro Quiroga esta vez dijo, mire, podríamos evaluarlo. No es una locura. Y tal vez no es una locura porque el jueves... No sé qué. Lucho, ¿tú vas a trabajar el jueves antes del 18 aquí? Tampoco. No vamos a estar trabajando aquí. No, vamos a estar en 18 como todos los años también aquí en la radio. Entonces, ¿tiene algún grado de pertinencia este proyecto de ley? Sí, Macarena. Macarena, perdón. A ver, yo creo que esta discusión la vemos todos los años y hace muchísimo tiempo. Y los parlamentarios en general intentan hacer su punto político con esto, como yo fui el diputado que pidió por favor el 17 para que la gente vaya y celebre las fiestas patrias. Pero la verdad, a ver, yo fuera parlamentaria, yo votaría... ¿Está haciendo algún anuncio? No, si yo fuera. Yo fui candidata, no salí. Si yo fuera parlamentaria, no aprobaría un feriado para el 17. Porque yo creo que acá nosotros estamos pasando por una etapa compleja como país, tanto económicamente como laboralmente. Por tanto, creo que seguir fomentando los feriados en el país, siendo que tenemos muchísimos feriados. Pero la actividad gastronómica, turística. Sí, claro, por ahí, por la parte turística puede ser, y hasta ahí. Pero yo en realidad no estaría a favor de aprobar más feriados en general en Chile. Si tú pusieras, como en algún minuto me parece que lo pusieron... Hay un proyecto de ley que era menos feriados, más vacaciones. Ya, no, pero no, me refería respecto puntualmente al 18 de septiembre, que había ahí una iniciativa y no me acuerdo bien. Sí, eso existe. Si el 18 de septiembre cae sábado y domingo, 18 y 19, ya, automáticamente se da el día viernes. Eso está... Ya, oleado y sacramentado. Pero ahora además hay que agregar. Sí, pero si nosotros tuviéramos, por ejemplo, ya avanzamos en el 17 y se dejara como un feriado normal, pero por siempre. Ya 17 por siempre va a ser feriado. Van a avanzar en el día 16. O sea, pero sí es verdad. Es verdad. A este país le gusta mucho el 18. Porque, claro, si nos gusta, obviamente a mí me encanta la fiesta patria, creo que es la fiesta más entretenida, de hecho, pero la verdad es que tampoco podemos estar constantemente aprobando feriados. Piensa tú que los parlamentarios en general presentan proyectos de ley, proyectos de ley, presentando feriados, pero por todo. Están los feriados regionales. Entonces, no falta el diputado que se pone muy creativo y empieza a presentar proyectos de este tipo
todo el rato. Yo no estaría por esa propuesta, me parece que es bastante populista, de hecho. De hecho, en la región de Coquimbo Y popular hay un también. feriado más por la fiesta de la Pampilla. Pampilla. Hay Sí, hay un día más de y tienes celebración. tienes la Tirana, Ah, que es un feriado regional. no. No, sí, parece Sí. que hay un día más, porque la Tirana igual es feriado en todo Chile, porque es la Virgen del Carmen. ¿No? Sí, Porque es la Virgen del Carmen. Pero parece que sí, tienes, y hay otras parece que es propuestas San Lorenzo. también. Parece que es San Es San Lorenzo el Lorenzo. que tiene un Es día San más Lorenzo. en Arica, Sí, iba a decir Parinacota y San- Tarapacá. Sí. Yo que soy de la zona y Iquique glorioso. 17 de septiembre, lo vamos, un choripán más, una empanada. No sé, yo creo que, o sea, siempre pasa, la discusión de todos los años es un poco quién se adelanta o quién no se adelanta tanto a ¿Quién esa es más discusión. ingenioso? Creo que lo que sí de repente echo de menos en general, transversalmente, porque esto no es de un parlamentario en particular, sino que No. siempre cae en un parlamentario de signo político distinto, es un poquito más de seriedad. De repente como que estamos legislando siempre como cuando estamos a un mes una de semana. la celebración de fiestas patrias. Hay hartas personas Pero que que se confunden. se necesita un tiempo para Pero tramitarlo, quizás po. todos los años, sí, Pero una que fiesta quizás hacerlo con un años. poquito más de tiempo y sobre todo porque hay harta gente que se confunde, porque se ponen estos ideas en el debate que no se aprueban o algunas veces sí, y también las personas dependen de eso para programarse, planificarse, etcétera. Yo creo que hoy día no diría yo que la prioridad nacional está en si es feriado el 17 de septiembre, que se dé esa discusión, pero creo que es secundaria. Me gustaría ver a los parlamentarios más enfocados en políticas públicas que mejoren el estado del desempleo hoy día, que en materia económica ojalá puedan ir más en el sentido del bienestar ciudadano en general y no tanto del 1% más rico y así, pero creo que hoy día la prioridad no debería pasar por si es feriado o no es feriado. Si es feriado se va a agradecer por algunos, pero si no es feriado nos va a tocar trabajar, como todos los años. Llámenme populista, poco serio. Lo que yo, si soy parlamentario. Lo voy a probar. No, mire, o sea, yo lo voy a presentar. En julio voy a llevar mi carpetita a la mesa de la Cámara para decretar feriado el 17 de septiembre. Pero ojalá, como decía Nicole, no sea justo antes. Pero además, ojalá además haría no la haga en pega. marzo, Además haría el resto del año la pega. Además de como presentar tu primera proyectos el medida. 17. Claro. Bueno, ¿Cuál es sí, su fecha preferida del año? Halloween, Navidad, Año me gusta Nuevo, mucho su a mí. cumpleaños. No, me gusta mucho el 18 de septiembre. Lo paso ¿también? muy bien, sí. Esa semana. Sí. Porque es que no es solo el 18, es como todo septiembre. Sí, es septiembre, sí, es verdad. Me gustan las fiestas en general, las que hacen los distintos municipios, también me También gustan son mucho, sí, ¿Usted entretenido. cuál es su fecha preferida del Sí, año? septiembre. ¿También? Yo creo que Sí. septiembre es como una... Bueno, se desbordan hartas emociones, tenemos el 11 de septiembre también, pero en general las fiestas patrias creo que sacan a relucir una cara de los chilenos que en general no es constante. No andamos más alegres, andamos menos peleadores, menos chaqueteros, nos reunimos Eso es más en verdad. familia con amigos y creo que eso siempre hace bien, sobre todo en momentos donde quizás la gente no lo está pasando tan bien. Tal cual, nosotros nos vamos y la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas nuestras comunas son imparables. Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. Y CaderHub transforma desafíos en soluciones digitales. Desarrollamos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y los gobiernos locales, porque creemos en la gestión inteligente. Visítanos en nuestras redes sociales y en coderhub.cl. ¿Qué es esto? Desplegado en los propios... En verdad. Sí, En verdad en se llama así. En verdad. No, yo creo que voy a caer. Tengo que chequear esto de nuevo. Tengo que chequear esto de nuevo. Ya. Nicole Cardocho, Macarena Cornejo. Nos vemos. Nos vemos, muchas gracias. Muchas gracias. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.